50 clásicos de la filosofía, capítulo 49. Ludwig Wittgenstein. Cuando en 1912 la hermana de Ludwig Wittgenstein, Hermine, lo visitó en la Universidad de Cambridge, Bertrand Russell le dijo: «Esperamos que el próximo gran paso en la filosofía lo dé su hermano, que solo tenía 23 años». 10 años después, se publicaba a la vez en una edición inglesa y alemana el Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, con una introducción de Russell, escrito con su autor recluido en una cabaña de madera en Noruega. Su frase clave es: «Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo». El lenguaje debería reducirse simplemente a intentar expresar imágenes de los hechos. Todo lo demás, incluido el hablar de conceptos abstractos, valores, filosofía y demás, carece de sentido. El Tractatus escribía la frase doctrinada de Wittgenstein y se resume en la conocida frase: «De lo que no se puede hablar, mejor es callarse». Al concluir el Tractatus, Wittgenstein pensaba que había dado fin a la filosofía y abandonó el mundo académico. Entregó todo su dinero a sus hermanos. Era el octavo hijo de una acaudalada familia vienesa. Trabajó de maestro en la escuela de un pueblo de montaña. Cultivó el huerto en un monasterio y diseñó una casa para su hermana, con mediciones de una precisión increíble. Pero en 1929 regresó a la Universidad de Cambridge como investigador y más tarde pasó a ser profesor de filosofía. Las investigaciones filosóficas se publicaron póstumamente. Como él mismo señala en el prefacio, el libro lo componen observaciones, afirmaciones y pensamientos que a menudo parecen que saltan de un tema a otro. Quiso tejerlo todo en un texto fluido, pero decidió que darle una dirección a la obra le hubiera dotado de artificialidad. Con su contenido mayoritariamente de experiencias mentales y juegos de palabras, es de más fácil lectura que el Tractatus, y no pretende tener la exactitud del libro anterior. Pero en ambos, más importante casi que el propio texto, es lo que Wittgenstein no dice, de forma deliberada. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje llano no se refiere a la explicación, observa Wittgenstein, simplemente apunta a las cosas. Así, cuando el bebé empieza a hablar, de lo que se trata es de enseñarle el nombre de los objetos. No es necesaria ninguna explicación del propio lenguaje. Decir una palabra es como dar una nota en el teclado de la imaginación, proclama, de modo que cada nota o palabra evoca una imagen. Dado que el significado de las palabras en relación con las cosas difiere según sea el contexto, el momento y el lugar en que se dicen, Wittgenstein no describe el lenguaje en términos de un conjunto de normas abstractas. Al contrario, es un juego de niños. Pasamos de unas palabras que casi son literalmente cosas, por ejemplo, la palabra silla pasa a significar silla en nuestra mente, a la comprensión de que las palabras significan cosas, con el uso de vocablos más abstractos como esto y allí. Después, empezamos a pensar en términos de categorías. De esta forma, dice Wittgenstein, crece el lenguaje. Podemos entender nuestro lenguaje como una ciudad antigua, un laberinto de calles y plazas pequeñas, de casas viejas y nuevas, y de cosas con añadidos de diversas épocas, y todo ello rodeado por una multitud de barrios nuevos con calles rectas y casas uniformes. Wittgenstein intenta mostrar la clara diversidad de juegos de lenguaje. Entre ellos están los de dar y recibir órdenes, describir el aspecto de un objeto o dar sus medidas, informar o especular sobre un suceso, elaborar y verificar una hipótesis, presentar en tablas los resultados de un experimento, componer una historia y leerla, representar una obra, cantar cánones, resolver acertijos, idear y contar chistes, solucionar un problema aritmético, traducir de una lengua a otra y pedir, agradecer, maldecir, saludar y rogar. Observa. Es interesante comparar la multitud de herramientas del lenguaje y las formas en que se usan, la multitud de tipos de palabras y frases, con lo que los lógicos han dicho sobre la estructura del lenguaje, incluido el autor del Tractatus Logico-Philosophicus. Con estas palabras, Wittgenstein admite que se equivocó al entender el lenguaje como un medio para describir el mundo. Es mucho más, las palabras no solo nombran las cosas, sino que suelen transmitir un significado muy detallado, y muchos significados distintos de la misma palabra. Habla de expresiones como agua, ay, socorro y no. Y pregunta, ¿podemos decir realmente que estas palabras no son más que nombres de objetos? ¿El lenguaje? Pues no es una lógica formal que marque los límites de nuestro mundo, como él había asegurado, es un medio creativo y de curso libre para hacer nuestro mundo. La profundidad y la variedad del hacer del lenguaje son lo que nos distingue de otros animales. Ordenar, preguntar, relatar, charlar, forman tanta parte de nuestra historia natural como andar, comer, beber y jugar. Las palabras dichas muchas veces significan menos que la forma en que se dice y el conjunto de la cadena de habla.
Cuando pedimos a alguien que nos traiga una escoba, no lo formulamos como por favor, tráigame un palo con un cepillo añadido en su extremo. La lengua no divide las cosas en piezas lógicas, sino, en el mejor de los casos, procura que la representación de los objetos reales pierda importancia al lado del uso que se les da. Pedir que nos traigan una escoba puede ser otra forma de decir que nos vamos a poner a barrer, y así lo puede entender enseguida la otra persona. Una palabra no tiene existencia propia, sino que forma parte de una familia de significados. Wittgenstein se extiende, por ejemplo, en identificar lo que queremos decir con la palabra juego. Repasa y agota todos los tipos posibles de juego, y los juegos de mesa, los deportes, los juegos infantiles, etc. Y es incapaz de distinguir qué es y qué no es un juego. Sin embargo, todos sabemos qué es un juego. Una vez más, esto debería enseñarnos que las definiciones no importan cuando existe un significado. Dicho de otro modo, el lenguaje no dicta los límites de nuestro mundo. No tiene normas puras y duras, ni lógica objetiva, como han pretendido identificar los filósofos. El lenguaje es una construcción social, un juego en el que el orden es variable y evoluciona a medida que procedemos. Nombrar las cosas, señala Wittgenstein, es un proceso oculto que los filósofos llevan a la exageración. Establecen relaciones entre los nombres y los objetos por el puro deseo de que existan esas relaciones. Los problemas surgen cuando los filósofos entienden el nombre de una idea o concepto como un bautismo, un momento importante, cuando de hecho lo que importa es el significado contextual, no los nombres. La auténtica filosofía, dice Wittgenstein, es una batalla constante contra el embrujo de nuestro entendimiento por medios del lenguaje. El lenguaje privado. Wittgenstein plantea la cuestión del lenguaje privado, o las palabras o significados que nos damos a nosotros mismos para describir ciertos estados interiores o sensaciones. Estos significados privados no son realmente lenguaje, porque el lenguaje exige algún clave exterior y social en el que se pueda confirmar su significado. Wittgenstein imagina a diversas personas, cada una de ellas con una caja dentro de la cual tiene algo que todos van a llamar escarabajo. ¿Qué ocurre si lo que hay en esas cajas es completamente distinto en cada caso? Esto demuestra que los nombres de las cosas, si se hacen privados, realmente no son nombres en modo alguno, porque los nombres exigen un común acuerdo en lo que se refiere a su significado. Por deducción, los pensamientos solo tienen validez si se pueden expresar y comprender. Un proceso interior, subraya, necesita unos criterios exteriores. Otra frase famosa del libro es: si el león pudiera hablar, no lo entenderíamos. El lenguaje depende de un acuerdo común sobre su significado, y los animales tienen por naturaleza un orden de significado completamente distinto. El león, por ejemplo, ve a alguien que vaya andando por la sabana no como una persona, sino como una posible fuente de alimento. Sin un acuerdo sobre lo que significan las cosas, ¿cómo podríamos mantener una conversación con el león, aun suponiendo que pudiese hablar? Wittgenstein aplica la idea a la entrada en un país extranjero. Además de las barreras lingüísticas, es posible que no sintamos ninguna afinidad con las personas por el simple hecho de que su forma de ver el mundo es totalmente diferente de la nuestra. Nos parece que no habla nuestra lengua, es decir, nuestra lengua de significado, no las palabras en sí. La evidencia imperdonable. El problema de la psicología como disciplina, dice Wittgenstein, es que pretende estudiar a los seres humanos en términos de evidencia, pero gran parte de lo que sabemos sobre qué mueve a las personas se basa en una información imponderable. Somos capaces de percibir las sutilezas de los estados interiores de los demás, pero no podemos decir exactamente cómo hemos llegado a este conocimiento. La evidencia imponderable incluye sutileza de la mirada, el gesto, el tono. Puedo reconocer una auténtica mirada de amor, distinguirla de otras falsas. Y aquí puede haber evidentemente una confirmación ponderable de mi juicio, pero puedo ser completamente incapaz de describir la diferencia, y la razón no es que las lenguas que conozco no dispongan de palabras para hacerlo. Pregúntese el lector, ¿cómo aprende la persona a tener olfato para algo y cómo se puede emplear tal olfato? Saber lo que mueve a otra persona no es cuestión de someterla a una máquina y comprobar sus estados fisiológicos o cerebrales, implica un juicio, y este conocimiento, indica Wittgenstein, solo se puede adquirir mediante la experiencia vital, no siguiendo un curso sobre él. Si la psicología tiene reglas, no forman parte de un sistema que se puede estudiar, porque es imposible poner en palabras tal indefinición. Comentarios finales. Wittgenstein no pretendía negar que poseemos una vida interior, solo que se pueda hablar de ella con buen juicio. Aunque el juego del lenguaje es de extraordinaria profundidad y complejidad, existen ámbitos de la experiencia que nunca pueden expresar adecuadamente en el lenguaje, y es un error intentar hacerlo.
Estaba muy influido por las variedades de la experiencia religiosa de William James, el cristianismo filosófico de Kierkegaard y las obras de San Agustín. Pese a su antiguo linaje judío, recibió una educación católica y durante la guerra no podía separarse de la Biblia. Le encantaba visitar iglesias y catedrales, y a su amigo en Cambridge, M. O.C. Dudley, le decía que todas las religiones son maravillosas, pero ¿era creyente de verdad o simplemente le gustaban las tretas de la espiritualidad? Si se sigue el propio pensamiento de Wittgenstein, no importa que sea lo uno o lo otro, o cuando menos no tiene sentido hablar de ello, ya que no se puede precisar los estados interiores de la persona. Lo que sí importa es cómo se expresa uno mismo. Drury recordaba que le decía: si tú y yo vamos a vivir una vida religiosa, no ha de consistir simplemente en hablar mucho de religión, sino en que en algún modo nuestras vidas sean distintas. Su hermana Hermione admitía sin reservas que Wittgenstein era sumamente irritable, socialmente torpe y sensible, pero también hablaba de su gran corazón. Su profesora de ruso, Fanny Pascal, le describía en términos parecidos, pero también señalaba la inusual plenitud y certeza sobre sus ideas, como persona a quien convenía tener cerca en momentos difíciles, pero no ajena a las preocupaciones y las flaquezas humanas de la vida cotidiana. Todos estos recuerdos dibujaban la imagen de un hombre con muy escaso interés por sí mismo o el yo, y apuntaba en su lugar a una atención a ser de utilidad, en un mundo que puede funcionar bien. Cuando Drury tenía dudas sobre su formación como médico, Wittgenstein le aconsejaba que no pensara en él mismo, sino en el bien que podía hacer. ¡Qué privilegio!, señalaba, ser el último en dar buenas noches a los enfermos al final del día. Aunque para él fuera importante, Wittgenstein consideraba que su trabajo era un simple juego más. Frente a la propia vida, el lenguaje y el filosofar no eran nada. Ludwig Wittgenstein. Nacido en 1889 en el seno de una familia ilustre y culta, su hermana Margaret fue retratada por el pintor Gustav Klimt. Wittgenstein fue educado en casa y solo asistió a la escuela los 3 últimos años. En la adolescencia fue a Berlín a estudiar ingeniería mecánica y después a Manchester, donde realizó estudios de aeronáutica. Durante su estancia en Inglaterra leyó Los principios de la matemática de Bertrand Russell, un libro que dirigió su interés hacia la lógica y la filosofía. En 1911 se mudó a Cambridge y cuando estalló la guerra se alistó en el ejército austriaco. Fue voluntariamente al frente y fue condecorado con muchas medallas por su valor, pero cayó prisionero de guerra en Italia. En el campo de prisioneros escribió el Tractatus, pero no se publicó en Inglaterra hasta 1922. Entre 1920 y 1926 no mantuvo relación con ninguna universidad. Trabajó de maestro en una escuela de Trattenbach, un pequeño pueblo de montaña austriaco. La casa que diseñó para su hermana en Hummangdas, Viena, es hoy un museo. En 1929 regresó a Cambridge como profesor investigador y posteriormente se le concedió una cátedra en el Trinity College, pese a no tener ningún título superior. Falleció en Cambridge en 1951. 2010. Viviendo en el final de los tiempos. Comparemos la reacción ante el colapso financiero de septiembre de 2008 con la conferencia de Copenhague de 2009. Salvar el planeta del calentamiento global, o para el caso, salvar a los enfermos de SIDA, salvar a quienes mueren por falta de dinero para costearse tratamientos y operaciones caras, salvar a los niños que mueren de hambre, etc. Todo esto puede esperar un poco, pero la llamada a salvar los bancos es un imperativo incondicional que exige y recibe una actuación inmediata. El pánico fue allí absoluto, se creó enseguida una unidad transnacional y transpartidista, se olvidaron momentáneamente todos los rencores entre los líderes mundiales para evitar catástrofe. Nos podemos preocupar todo lo que queramos por las realidades globales, pero lo real en nuestras vidas es el capital. Ya no podemos seguir confiando en el limitado alcance de nuestros actos, ya no se sostiene que hagamos lo que hagamos, la historia seguirá su curso. En 2 palabras, el capitalismo se ha convertido en una ideología que no permite ninguna alternativa, pero no cuenta con recursos para afrontar los importantes problemas medioambientales, científicos y sociales. En la misma línea, Jean Baudrillard, Simulax and Simulation, Noam Chomsky, Chomsky esencial, G.W.E.F. Hegel, Fenomenología del espíritu, Martin Heidegger, El ser y el tiempo, Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y el mal. Gracias por escuchar. Denle like, comenten, compartan, activen la campana, hagan todo lo demás y les deseo buen día y todo lo demás. Bye.